sermón el día de hoy, para los que les gusta tomar notas, es el juicio contra su pueblo. Ese es el título. Y les quiero pedir el favor de que apaguemos todos nuestros celulares, todo lo que pueda sonar, ¿no? Todo lo que pueda hacer bulla y distraer, dejémoslos en silencio. Las Biblias, por favor, no las dejemos en modo hablar, sino en modo leer, para no distraer. ¿Listo? Entonces, por reverencia a Dios y por respeto unos a otros, amén. Que podamos escuchar con atención la palabra de Dios. Bueno, quiero introducir con algo con respecto a este tema del juicio, al día del Señor, porque hemos venido hablando de esto las últimas semanas. Y el día del Señor, o el día del juicio final, que es una doctrina esencial del cristianismo, debe hacernos conscientes de la necesidad no solo de saber la verdad acerca de ese día, sino de vivir en virtud de ella en el mundo en el que nos movemos. Es una realidad. Y no podemos, si somos cristianos, o aún si no lo somos, o si no lo eres, realmente necesitas pensar en eso, con seriedad, con objetividad, con profundidad, con responsabilidad, porque es un día que va a suceder. Ahora, hemos venido hablando de esto las últimas semanas, y puede ser un poco difícil, un poco pesado. Este tipo no habla sino de juicio. Bueno, no soy yo. Es la escritura, es el orden que llevamos en las escrituras. Entonces es la palabra de Dios la que nos está hablando aquí de ese día. Así es. Y es una realidad. Es una realidad no solamente cultural, es una realidad bíblica. Es algo que va a suceder, es algo que va a pasar. Y amén por eso. Es decir, y lo vamos a ver a medida que transcurre el sermón del día de hoy. Pero qué bueno que va a haber un día del juicio. Qué bueno que va a haber un día de rendición de cuentas. Qué bueno que la maldad en este mundo no va a quedar impune. Eso a mí me anima. Me anima a servir a un Dios que es justo, no solo amoroso, porque también se ha desvirtuado mucho el carácter de Dios en ese sentido. Hablamos solamente de un Dios amoroso, pero no hablamos de un Dios que es justo también, y que va a castigar la maldad, que va a pedir cuentas. Eso a mí me anima, eso a mí me da paz, me da tranquilidad, porque sirvo a un Dios que es justo y que va a hacer justicia. Pero sí, también es un Dios amoroso. Pero el amor de Dios no es el amor romántico al que estamos acostumbrados, el concepto cultural del amor. Una de las definiciones que me encanta acerca del amor es que Dios no se deleita en la maldad, o el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y si hay algo en el carácter de Dios, es eso. Entonces, en virtud de eso, en virtud de saber que va a haber un día en el que se va a pedir cuentas, necesitamos vivir nuestras vidas de un modo completamente diferente. Completamente diferente. Vamos a ir a Isaías 3, que es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Isaías 3. Ahora, yo soy consciente también de que estas cosas casi no se tocan. Uno, pues, evidentemente son difíciles. No son sermones sencillos estos, de hablar acerca de estos temas. Son muy complicados, son muy difíciles. Y no es que tú estés escuchando todo el tiempo este tipo de predicaciones, este tipo de sermones. Ahora bien, a medida que avanzamos en Isaías, recordemos que Isaías, los primeros 39 capítulos de Isaías, hablan de los juicios. Del capítulo 40 al capítulo 66 es el libro de la consolación.
Entonces todavía nos quedan un poco de capítulos para hablar acerca de este tema, antes de llegar al tema de la consolación. Pero el tema honesto es que si nosotros no entendemos o no somos quebrantados por su palabra, no vamos a ver la necesidad de ser consolados. No vamos a ver la necesidad del evangelio en nosotros. Tal vez podemos llegar a pensar que responder al evangelio es un favor que le hacemos a Dios, porque casi no viene nadie a la iglesia, entonces apoyemos la asistencia a la iglesia. No le haces un favor a Dios respondiendo al evangelio, te haces un favor a ti mismo respondiendo al evangelio. Entonces evidentemente tenemos que primero ser quebrantados antes de entender lo que significa el consuelo del evangelio. Y una vez somos quebrantados y entendemos el consuelo del evangelio, evidentemente vamos a vivir nuestras vidas por gratitud a Dios, en lugar de vivirlas por obligación a Dios, que son dos cosas completamente diferentes. Vamos a Isaías 3, vamos a estudiar todo Isaías 3 el día de hoy, pero vamos a ir por partes, por segmentos. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice: presten atención. El Señor Todopoderoso retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. Él retira al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán y al dignatario, al consejero, al artesano experto y al hábil encantador. Les pondré como jefes a muchachos, y los gobernarán niños caprichosos. Unos a otros se maltratarán, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá: sé nuestro líder, pues tienes un manto. Hazte cargo de este montón de ruinas. Pero entonces el otro protestará: yo no soy médico, y en mi casa no hay pan ni manto, no me hagas líder del pueblo. Vamos hasta ahí. Y en el capítulo 3, en todo el capítulo 3, el profeta Isaías hace una descripción, por cierto, muy dramática, ya lo estamos viendo, del juicio contra Judá y Jerusalén. La descripción se desarrolla en 3 imágenes que caracterizan la naturaleza del juicio. Las 3 imágenes que vamos a abordar con base en el pasaje de Isaías revelan la naturaleza radical del juicio de Dios, pero también de su carácter. Dios es justo y en virtud de ello hace justicia. Ahora bien, es relevante para nosotros como cristianos contemporáneos toda vez que somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Ojo, Él es nuestro Dios, el mismo Dios que levantó juicio contra Judá y Jerusalén. Y finalmente, porque así como hizo justicia en aquella época, lo hará también en contra de la maldad de este mundo moderno. Y eso debería llenarnos de esperanza, lógicamente. De modo que vamos a estudiar esa primera imagen que presenta Isaías. Y esa primera imagen es: el juicio comienza por su propio pueblo. Isaías comienza de forma enfática: presten atención. Así hablaban los profetas, con mucha contundencia. Presten atención. A mí me hubiera encantado, solamente por apreciar a estos hombres, por verlos vivir en esa época. ¿Cómo hablaban ellos? ¿Cómo predicaban ellos? ¿Con cuánta pasión, con cuánto ardor, con cuánta profundidad, pero también con cuánta relevancia? Los profetas fueron fundamentales en la historia de redención. Fundamentales. No sé qué hubiera pasado en la historia bíblica si los profetas no hubieran existido. Los profetas fueron absolutamente determinantes en el curso de la historia de la humanidad y de su redención. Presten atención, dice Isaías. Es un llamado a escuchar. Presten atención, el Señor Todopoderoso. Frase que hace evidente la necesidad de estar atentos al mensaje.
Prestar atención, no ser indiferentes a las prescripciones de la palabra de Dios. Por otro lado, también hace evidente la magnificencia del carácter de Dios. Presten atención porque el Señor habla. Eso era lo que movía a los profetas. Presten atención porque lo que comunico no son mis ideas, sino la palabra de Dios. Presten atención al Señor Todopoderoso. Eso era lo que enseñaban los profetas. Era como predicaban los profetas. Lo que sigue a continuación es bastante desalentador. Sin embargo, lo que debe llenarnos de profunda paz es el hecho que el Dios que hace justicia en este caso es un juez justo y a la vez misericordioso. Sin embargo, su misericordia y amor jamás van a eclipsar o hacer menos su justicia. La integridad de su carácter es única y eterna. No debe haber nada aquí que nos deba llenar de incertidumbre o preocupación. El juicio en contra de su pueblo era justo y todos los hechos que veremos a continuación así lo confirman. No nos debe llenar de frustración o de desesperanza o de incertidumbre. Porque cuando Dios hace juicio, juzga con rectitud. Así es. Por eso es que yo siempre cuestiono cuando alguien dice: a mí solamente que me juzgue Dios. No sabe lo que estás pidiendo. No te imaginas lo que estás pidiendo. Y claro, esa afirmación proviene de esa idea cultural de que Dios es solamente amoroso y nada más. Pero Dios también es juez, justo y recto, santo, bueno. Todos los atributos de su carácter se presentan en Él de forma única, eterna, íntegra. Él no es más amor que justicia. Entonces yo me temo mucho que el Dios al que muchos cristianos hoy adoran es un Dios que ellos mismos crearon a su propia imagen y semejanza. Así es. Nada más. Que no les exige nada. ¿Sí? Al que pueden orar, pecar y empatar. ¿Sí? Pero no es un Dios al que temen. Más bien es un Dios que les obedece a ellos. Eso me llama mucho la atención. Incluso he escuchado cristianos que se enojan con Dios porque no cumple con sus caprichos. Yo pienso que eso es un Dios que ellos mismos se inventaron, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces debe llenarnos de profunda paz el hecho de saber, ok, si Dios va a hacer justicia, podemos estar tranquilos de que el inocente va a ser inocente y el culpable va a ser culpable. Como yo dije en otra ocasión, en el infierno no va a haber nadie inocente. ¿Sí me explico? Entonces podemos estar tranquilos en eso, que Dios va a hacer justicia. Eso nos debe llenar de paz, de tranquilidad, de certidumbre, de convicción. Servimos a un Dios que es justo, santo y bueno. Ahora, eso también nos debe llenar de una profunda convicción de vivir en virtud de su palabra y de su carácter. Dios retira de su pueblo toda la provisión y el sustento, pero también el liderazgo que los estaba dirigiendo. Aquí empieza el juicio contra Judá. Es interesante que dentro del marco del liderazgo que gobernaba su pueblo, habían adivinos, artesanos expertos y hábiles encantadores, quienes eran practicantes de ocultismo y encantadores de serpientes, actividades que, como vimos la semana pasada, estaban rotundamente prohibidas para el pueblo de Dios. Sin embargo, esto es una muestra de la simbiosis manifiesta en algo tan vital para la nación como su gobierno. Había líderes legítimos, pero a su vez personalidades ilegítimas que trabajaban de forma conjunta en la dirección de la nación de Judá. Ambos liderazgos iban a ser retirados, tanto el legítimo como el ilegítimo.
Esto simplemente daba cuenta del estado moral y político en el que se encontraba la nación. Y eso pasó más o menos 100 años después de que Isaías profetiza esto. Ocurre ahí en Segunda de Reyes 24:14, si quieren me acompañan ahí. Segunda de Reyes 24:14. Luego leer desde el 13 para tomar un poco más de contexto. Dice: tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro de Salomón, rey de Israel, que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Y en el capítulo 25 de Segunda de Reyes, versículo 18, el comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote del segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército encargado de reclutar soldados entre el pueblo, y a 70 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí en el territorio de Hamad, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. El juicio de Dios empieza por su propia casa, por su propio pueblo. La crisis asomaría una vez se instalaran en el poder los muchachos. Todo ese liderazgo, toda esa provisión fue quitada. Ahora Dios iba a colocar muchachos, niños caprichosos, al frente de la dirección de su nación. Y la crisis iba a asomar una vez estas personas se instalaran en el poder. Es indiscutible que un liderazgo y un gobierno inmaduro iban a llevar al pueblo a la destrucción, como lo señalan los versículos 5 al 7 de Isaías 3. Sin lugar a dudas, como lo señaló un predicador de la Reforma, los malos gobernantes son vara de juicio para naciones que se han rebelado contra Dios. Y evidentemente este era el caso de su pueblo, de Judá. El liderazgo o gobierno infantil, inmaduro y caprichoso puede llevar no solo a una nación, sino una familia, una organización o incluso a la iglesia misma a la ruina. La sociedad en la que nos movemos está experimentando esta realidad, no solo como Estado, sino como sociedad. Estamos siendo gobernados, dirigidos e instruidos por hombres y mujeres que actúan en forma infantil e inmadura, que deberían ser niños para lo malo, pero adultos en su forma de pensar. Sin embargo, estos valores han sido intercambiados. Ahora bien, solo para citar un ejemplo: el síndrome del pequeño emperadorcito, en donde los padres y demás autoridades están sometidos a la voluntad de niños y muchachos caprichosos llevados de su parecer. El desprecio por la autoridad ha logrado alcances alarmantes. Los jefes de combos y bandas delincuenciales son muchachos y en muchos casos niños. Todo eso con el aval de adultos, incluidos padres de familia, que a todas luces se apartaron de Dios. Estamos siendo gobernados por niños. Estamos siendo sometidos por niños. Aún nuestros gobernantes tienen una actitud infantil en las decisiones que toman. He estado tomándole el pulso al estado político de nuestra nación y es triste lo que uno ve.
En lugar de sentarse a charlar, independientemente de si piensan o no diferente, sentarse a charlar en cómo juntos cooperan para llevar a nuestro país de buena manera. Los gobernantes de nuestro país no piensan en el pueblo, piensan en el poder. No piensan en servir a la nación, piensan en servirse a ellos mismos. Ellos fueron colocados en ese lugar con un fin: servir a esta nación, honrar a Dios sirviendo a esta nación, independientemente si nuestra nación es una nación laica. Pero ellos deben servir a este pueblo, en lugar de someterlo a sus ideas y a sus caprichos. Es triste todo este ambiente mediático que uno percibe en la política de nuestro país. Y tengo que tocar ese punto porque la Biblia lo toca. Y sobre todo cómo nosotros cedemos a ese tipo de cosas. En la política hay un culto a la personalidad. Se piensa en personalidades. Se ofrece culto a personalidades. Los gobernantes que podían dirigir con madurez la nación, los destinos de esta nación, tristemente han sido asesinados. Piénsenlo, han sido asesinados. Hombres con madurez moral, con madurez intelectual, con madurez política, han sido asesinados. ¿Saben qué? Tenemos los gobernantes que merecemos. Tenemos los hijos que merecemos. Tenemos la sociedad que merecemos porque nosotros la trajimos hasta aquí. Padres, ¿por qué no reprenden a sus hijos? ¿Por qué no corrigen a sus hijos? Le estás haciendo un flaco favor a esta sociedad. O sea, cuando tú no reprendes a tus hijos, es la sociedad la que se va a ver afectada, no solamente tú. ¿Dónde están los padres de los sicarios y los jefes de combos de esta ciudad? Avalando todo eso. Avalándolo. Estamos siendo gobernados por niños. Estamos siendo sometidos por niños. Vi un documental de la Operación Orión cuando la Comuna 3 estaba infestada de delincuencia, o sigue pues, pero ya está más calmado. Y era impresionante como un señor con tristeza decía: estamos acorralados por niños armados. Yo pregunto, ¿dónde están los papás? ¿Sabes? Cuando tú no reprendes a tu hijo, lo estás dañando. Miren lo que está pasando hoy en día. Un profesor en un colegio no le puede llamar la atención a un niño porque de inmediato tiene una tutela. Ya a los profesores no se les cree. Si un niño va mal en el colegio, no, es que es culpa del profesor, es culpa de la profesora. Y todos ahora son pedagogos. Es que eso es una mala pedagogía. Paradójicamente todos son pedagogos. ¿En serio? No es que yo soy pedagogo. Y ahora a un muchacho no se le puede decir ni fu ni fa, porque de inmediato sale un padre a defender al pobre angelito. Y no estoy diciendo que debemos maltratar a nuestros hijos, de ningún modo, pero hemos perdido la autoridad. Hemos perdido la autoridad. Estos muchachos no respetan a nadie. Esta semana salió un muchacho de aquí del Éxito. El vigilante, porque ese es su trabajo, le pidió al muchacho muy amablemente que abriera la maleta. Y este muchacho, un peladito, se le reveló: ¿solo algo? ¿Solo algo? No, caballero, solamente le pidió que abra la maleta, es un protocolo de seguridad. ¿Solo algo? ¿Solo algo? Señor, que abra la maleta. Muy tranquilo el vigilante. Una caballerosidad, una pulcritud. Señor, caballero, por favor, abra la maleta.
Abrió la maleta, obviamente no llevaba nada, pero es un protocolo de seguridad. Simplemente, casi que le digo, mijo, abra la maleta. ¿Cuál es el miedo? ¿O fue que se robó algo? Pero eso es una grosería, es una irreverencia. Esos niños son los que tienen nuestra nación, nuestra sociedad en sus manos. Esos niños. Yo estoy orgulloso de mis universitarios. Orgulloso. Muchachos respetuosos, principalmente muchachos temerosos de Dios. Eso es lo que hace Dios en la vida de una persona. Muchos de ellos no tienen sus padres, pero no fue una excusa para ser canallas en la vida. Son muchachos que estudian, trabajan en muchos casos, luchan su vida, quieren hacer algo diferente. Tengo mucha esperanza en ellos. Pero afuera hay un mundo que se está cayendo a pedazos, gobernado por niños. Muchas iglesias están siendo gobernadas por niños, infantiles en su manera de pensar, incapaces de asumir una responsabilidad. Incapaces. Muchos de ellos ya están viejos, pero tienen una manera infantil de pensar. Es impresionante lo que estamos viendo, la crisis en la que estamos en este momento. Hace 2 semanas más o menos me enteré de un predicador en los Estados Unidos, muy famoso. Terminó divorciado, retirado de su iglesia, como se renunció a su pastorado y renunció a la fe. Famoso. Famoso. Eso generó una crisis en Estados Unidos, porque fue muy famoso y lo que escribió fue algo que en su momento ayudó muchísimo y sigue ayudando. Yo la verdad no entiendo por qué pidió perdón por el libro si es buenísimo. No, resultó pidiéndole perdón a la comunidad LGTBI, se separó de su esposa y terminó prácticamente renegando de su fe. Le decía a una hermana, ¿sabes cuál es la lección de Dios en esto? Que tenemos que renunciar a ese culto a la personalidad. Que en lugar de poner nuestra confianza en hombres, debemos poner nuestra confianza en Dios. No, sí. En Dios. Porque nosotros podemos fallar. Podemos fallar. Estamos siendo gobernados por niños, hermanos y amigos. Por niños. A mí me impresiona. Hoy a mí no me dan ganas de ser profesor. No. Es muy difícil eso. Especialmente en un colegio público. Los colegios públicos deberían ser los mejores colegios del país, son los peores. Un profesor no tiene garantías de nada en un colegio público. Un profesor en un colegio público lo único que puede hacer es dar su clase y nada más. Nada más. Es triste eso. Pero mientras yo a veces pienso, ¿no? Yo pienso en esto. ¿Qué tal que estemos en este momento experimentando algún tipo de juicio de parte de Dios por habernos apartado de Él como nación, como personas? Solamente para que lo pensemos. Los líderes y gobernantes que ahora dirigían la nación de Judá eran los que el pueblo en su necedad quería y necesitaba. Como les dije anteriormente, tenemos los dirigentes que merecemos, ni más ni menos. Para nadie es un secreto que los dirigentes de nuestra nación y de todas las demás instituciones han sido gente inmadura e irresponsable. Personas en realidad sin temor de Dios y que obedecen a intereses particulares o peor aún de terceros. Dirigentes que solo van tras el poder y el dinero, justificados por ideales políticos aparentemente nobles y altruistas, pero que solo han servido de fachada para sus verdaderas intenciones. Es difícil confiar en este tipo de autoridades, y esto ha sido no solo a nivel político, sino social y religioso a su vez. Es posible
y en razón de que nos encontramos en los últimos días, que estemos experimentando el juicio de Dios. Las consecuencias de nuestros actos pueden apoyar sin lugar a dudas esta tesis. Y si es así, es hora de volvernos a Dios y dejar a un lado la terquedad, el capricho y la rebeldía. De cualquier forma, somos solo nosotros los perjudicados. ¿Difícil? Sí, muy difícil. Pero solamente contéstenme una pregunta. ¿Quién realmente le va a poner la cara a esta situación? ¿Quién? ¿Quién la va a llamar por su nombre? No hay profetas ahorita que se paren a llamar las cosas por su nombre, porque tienen miedo. ¿Tienen miedo de que sus iglesias se les desocupen? ¿Tienen miedo de que alguien les diga algo? ¿Tienen miedo de dejar de ser populares? ¿Tienen miedo? Y un predicador no puede tener miedo. Es como un soldado que tiene miedo. Bueno, uno tiene miedo, pero una cosa es dejarse llevar por el miedo, ¿no? Y otra tener miedo. No sé si se acuerdan de la historia de Alejandro el Grande, ¿no? Él tenía en sus filas un soldado que era muy cobarde. Gallina era. Y se llamaba igual que él, Alejandro. Y se lo llevaron a Alejandro. Majestad, este tipo es una gallina. Es un cobarde. Lo peor de todo es que se llama igual que usted. Y lo mira Alejandro el Grande y dice: o cambias de actitud o cambias de nombre. Y es una historia real. Lo había podido matar el tipo, o sea, en esa época, pero o cambias de actitud o cambias de nombre. En esto tenemos que ser valientes, hermanos y amigos. Tenemos que tomar estas cosas con responsabilidad. Estamos en una crisis, lo he repetido muchas veces, y ya decir eso es redundar y redundar. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto, y tenemos que hacerlo desde los púlpitos, pero también desde nuestras propias familias, porque aún hay hombres en nuestras familias y mujeres en nuestras familias que gobiernan sus familias como si fueran niños. En lugar de ser niños en lo malo y adultos en su manera de pensar, es al contrario. Tenemos que hacer algo. Y esto es un ejemplo de la necesidad que tenemos de asumir la responsabilidad, no solamente como individuos, como cristianos, como sociedad, como todo, como iglesia. No nos reunimos aquí solamente por reunirnos, nos reunimos aquí porque hay una necesidad extrema, profunda, de llevar el mensaje del evangelio a más personas, y que más personas asuman esta responsabilidad y más personas comiencen a vivir en virtud del evangelio. Por eso predicamos estas cosas, por eso nos reunimos cada domingo aquí. Esta es la primera imagen. La segunda imagen, la razón del juicio. Vamos al versículo 8. Versículo 8, vamos a leer hasta el 11. Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia. Su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera disimulan. Ay de ellos, porque causan su propia desgracia. Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Ay del malvado, pues le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. Ok, la razón del juicio. Isaías es claro y detallado con respecto a la razón del juicio de parte de Dios. La crisis moral, espiritual y política de Judá y Jerusalén obedecía al hecho de que su hablar y su actuar eran contrarios al Señor, desafiaban su gloriosa presencia. Sin lugar a dudas, el pueblo de Dios se había apartado de él. Todo en ellos era contrario a la voluntad de Dios. Isaías fue absolutamente claro del porqué del juicio, pero también del porqué del estado de la nación. Lo cierto en todo esto es que la realidad descrita en estos versículos no es muy diferente a la realidad que enfrentamos como sociedad cristiana contemporánea. Trayendo de nuevo el término, nos hemos apartado de Dios como
con Judá. Nuestro hablar y nuestro actuar son contrarios al Señor y hemos desafiado su gloriosa presencia. Es indiscutible que para el Señor es profundamente determinante nuestra relación con Él y que objetivamente obedezcamos a su palabra. ¿Por qué este lamento? Porque Dios realmente quiere o considera importante su relación con nosotros. Podemos tener una muy buena religión sin tener una relación con Dios. Podemos tener muy buenas tradiciones cristianas en nuestra familia sin tener una relación con Dios. Y creo que de eso estamos llenos acá. A.W. Tozer dijo algo que me llama mucho la atención. Dice: santos que no son santos. Esa es la tragedia del cristianismo de hoy. Ahora bien, esta frase fue citada hace más de 40 años, cuando el cristianismo no afrontaba una crisis tan profunda como la de ahora. Sin embargo, Tozer veía venir el desastre. Fue un profeta adelantado a su tiempo. Así le dicen. Una de las carencias del cristianismo contemporáneo es precisamente el de hombres de Dios, poderosos profetas del Señor que levanten su voz de forma amorosa pero firme en contra de la maldad que se cierne sobre la iglesia. Es importante recordar que el juicio va a comenzar por la iglesia. Por consiguiente, debemos como predicadores llevar por medio del mensaje a la iglesia a los pies de Cristo. Otra de las razones es que ya no sentían el más leve remordimiento por su pecado. Curiosamente, el profeta señala que se jactan de su pecado como lo hacía Sodoma. Ni siquiera lo disimulaban, se sentían orgullosos, se jactaban. Y al tomar el pulso de estas palabras es inevitable vincular esta denuncia con el estado moral y espiritual de nuestra sociedad cristiana. Comenzamos hace muchos años diciendo cosas como: no está mal decir una mentira piadosa. Ahora, hoy, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y lo peor con esto último es que hay una jactancia descarada al respecto. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad y toda la trama de la ideología de género. Eso ahora es bueno. Ahora es bueno. El lamento de Dios en boca del profeta es: ay de ellos, porque causan su propia desgracia. Sí, evidentemente ellos son los únicos responsables de toda su maldad. Gálatas 6, 7 y 8. Vamos allá. Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen. Gálatas 6, versículo 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No podemos engañar a Dios. De lo que se siembra, de eso se cosecha. Y la cosecha de la siembra que se está haciendo hoy va a dar un fruto. Preparémonos para el fruto que viene. Porque las premisas de la ideología de género son terribles. Son duras, son aberrantes y aborrecibles. Una de ellas, por ejemplo, en boca de una feminista radical, es, apoyando la ideología de género, por ejemplo, dice que los primeros que deberíamos tener relaciones sexuales con nuestros hijos somos nosotros, los padres. Que lo único que debería existir solamente es el consentimiento de parte de ellos. Y ojo lo que les voy a decir porque es bien crudo. Y eso no lo estamos leyendo ni lo estamos escuchando por estar viendo Betty la Fea. ¿Saben qué dicen ellos? En serio. Mira, la televisión es algo que nos... Bueno, dejémoslo así. Ellos dicen, esta gente dice, que si un niño de 4 años consiente en tener relaciones sexuales con un adulto, ojo,
solamente debería tener cuidado del tamaño de su vagina o su recto para no lastimar. Eso lo dicen ellos. Perturbador, aberrante, pero hoy la ideología de género es buena. A lo malo lo estamos llamando bueno y a lo bueno malo. Y no le tengo miedo a eso, en lo absoluto. Y creo que nosotros como iglesia necesitamos empoderarnos de esa situación, leer más, profundizar más, estudiar más y tratar esa situación, porque está cercana a nosotros, más de lo que imaginamos. Uno de los escritores prominentes de esta ciudad y de este país, Fernando Vallejo, maestro de maestros, le dicen, no es otra cosa más que un pederasta. Eso es. Pero da clases en la universidad, da conferencias en la Universidad de Antioquia. Y a cuánta universidad le piden ir. Y él busca niños para acostarse con ellos. Lo ha dicho. Le gustan los niños. Esos son los intelectuales de nuestro país. La cátedra de la ideología de género no está ocurriendo en los cafés de las esquinas, está ocurriendo en las universidades. Eso se está lanzando desde allí. Las personas que están elaborando estas ideologías son intelectuales en nuestro país. Filósofos, sociólogos, antropólogos y en muchos casos teólogos. Es grave lo que estamos hablando aquí. De verdad, hermanos y amigos, a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno malo. ¡Esto es malo! La marcha del orgullo gay. Simplemente hay que mirar y uno puede reconocer en qué estado nos encontramos. Pero eso tiene un fruto. Y espero que como nación y como sociedad podamos afrontar el fruto de eso, porque creo que no lo hemos dimensionado. El versículo 10 aparece como un oasis en medio del desierto. Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. En el Evangelio, esa justificación o esa justicia se alcanza por la fe en Cristo. Romanos 3:23. Creo que va a tomar unos minutos más de su tiempo. Romanos 3:23. Espero no les moleste. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Por cuál obra vamos a ser juzgados? Por la más importante de todas. Lo dice Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, que creáis en el que ha enviado, es decir, en Él. Esa justificación es un término jurídico que indica que tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar, que es impagable, pero que Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. El justo por los injustos, el culpable, el inocente por el culpable. Él pagó la deuda por la que nosotros merecemos morir. La buena noticia es que podemos poner nuestra fe en Cristo y ser justificados.
Es decir, perdonados, limpiados, como si jamás hubiésemos pecado. Amén. Si pones tu fe en Cristo, si cumples con la obra que Él nos pide, creer en Cristo. Y creer en Cristo no es solamente algo intelectual, es ser fiel a Cristo. Fiel para el resto de tu vida. Esa es la obra que Él exige de nosotros. Fue lo que hizo Marta, poner su fe en Cristo. Ahora necesita permanecer fiel hasta el final de sus días. Pero también el destino del malvado es claro: se le pagará según la obra de sus manos. La verdad es que le va a ir muy mal. Es lo que dice la Escritura. Hoy te estoy llamando a tomar una decisión. Si no eres un cristiano, y no un cristiano cultural, ojo, o de tradiciones, si objetivamente tú no has puesto tu fe en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, no te has vuelto a Dios y no te has bautizado para el perdón de tus pecados, no eres un cristiano. Necesitas hacer todo eso para ser justificado. Para ser justificado. Esa es la buena noticia. Pero necesitas volverte a Dios, arrepentirte, bautizarte para el perdón de tus pecados y recibir el Espíritu Santo y mantenerte fiel hasta la muerte. Amén. Porque al justo le irá bien. Amén. La tercera imagen: los causantes del juicio enfrentan el juicio de Dios. Vamos ahí al versículo 12. Pobre pueblo mío, Isaías 3, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen el curso de tu senda. El Señor se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. El Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres?, afirma el Señor Todopoderoso. El Señor dice: las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. ¡Wow! En aquel día el Señor arrancará todo adorno: hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenitas de los pies, cinturones, fraquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Tus hombres caerán a filo de espada y tus valientes en el campo de batalla. Las puertas de la ciudad gemirán y vestirán de luto. Desolada la ciudad se sentará en el suelo. El lamento de Dios en el versículo 12, nuevamente en labios del profeta, es dramático. Pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías. Los causantes del juicio son sus propios gobernantes y ahora ellos van a enfrentar el juicio de Dios. El versículo 3 explica la acción de Dios. Él se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar a su pueblo, de modo que empieza por los ancianos y los jefes de su pueblo. Ellos han devorado la viña, es decir, a Israel. Dios juzga las injusticias sociales y los abusos que cometen los que están en el poder contra los pobres y desvalidos. Los líderes y gobernantes de su pueblo están moliendo a los pobres como se muele el grano entre dos piedras de molino. Estos personajes que habían sido comisionados para servir al pueblo y mantenerlo en la senda de Dios, lo habían devorado y aplastado. Los líderes y gobernantes de cualquier institución están para servir. En la iglesia, el pueblo de Dios está en esta dispensación. Quienes estamos en una posición de liderazgo cualquiera, estamos sin lugar a dudas en una posición de servicio en pro del pueblo de Dios. Porque como lo señalara nuestro Señor en Mateo 20, 25, 28,
Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los líderes están para servir. Pero también de las mujeres de Judá. Las mujeres de Judá se afanaron más por la ropa y la joyería que por Dios. Se vestían para llamar la atención, ganar aprobación y estar a la moda. Pasaban por alto el verdadero propósito de la vida. En vez de preocuparse por la opresión que las rodeaba, procuraban autosatisfacerse, solo pensaban en ellas. Los que abusan de sus posesiones terminan sin nada. Estos versículos no van en contra de la ropa ni de las alhajas, sino son un castigo sobre quienes los usan con derroche mientras se ciegan ante las necesidades de los demás. Es eso. Es interesante. En contraste con lo que enseña 1 de Pedro 3, 1 al 6, el adorno verdadero de una mujer de Dios, un espíritu suave y apacible, un carácter incorruptible, esa es la verdadera belleza. Las mujeres de Judá dejaron de ser espirituales y cedieron a la cultura de su tiempo. Esta es una lección para las mujeres cristianas contemporáneas. Lo que es realmente significativo para una mujer de Dios es su carácter. Amén por el arreglo personal. Amén. Amén porque mis hermanas aquí son muy hermosas y se cuidan mucho. Pero lo que ellas han buscado cultivar es más su carácter. Y creo que es una lección que debemos darle a esta sociedad tan preocupada por lo externo, como decía Alfredo en la Santa Cena. Pero por dentro, como dijo Jesús, estamos llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Esa es la sociedad en la que estamos. La ropa de mujer puede ser uno de los barómetros de cualquier civilización. Ojo a esto. Cuando los vestidos femeninos son modestos, ese detalle nos dice algo sobre la nación en su totalidad. En estos últimos versículos se mencionan por nombre alrededor de 20 artículos de ropa y moda femenina. Dios no estaba condenando a las mujeres de Israel por vestirse a la moda de su tiempo. Él estaba hablando de su vida interior. Eran altivas y descaradas. El verdadero adorno tenía que haber estado en su interior, no en el exterior de la piel. La motivación que tenían al querer destacarse de esta manera revelaba el nivel moral de ellas y de su nación, porque muchas de ellas eran mujeres prestantes. Muchas de ellas hacían parte del cuerpo gobernante de la nación de Judá. Eran mujeres de jerarquía y eran mujeres de mucho dinero. Solamente se podían vestir así por eso. Pero ¿sabes qué? Fueron indolentes e indiferentes con la situación de su nación. No les importó. Pasaron de largo. Por eso Dios entraba en juicio con ellos. Es una lección para nosotros. Es impresionante, pero una de las ciudades donde más se hacen cirugías estéticas es Medellín. Y le sigue Cali. Pero ¿qué estamos construyendo? ¿Qué cultura estamos construyendo? ¿La cultura de qué? La cultura plástica. Pero no estamos, en muchos casos, en los hogares, en estos hogares de nuestra sociedad, no estamos educando a mujeres para que sean mujeres de Dios, mujeres espirituales, mujeres de carácter, sino mujeres más preocupadas por su belleza exterior en lugar de su belleza interior, la belleza de su carácter. Eso no se acaba. Lo de afuera sí. Yo le digo a los esposos, a los hombres que se van a casar, les digo siempre, mira a tu esposa cuando esté entrando por esa puerta, porque esa imagen la vas a necesitar el resto de tu vida. Y especialmente en los momentos de crisis, para que te acuerdes que la mujer por la que estás pasando tiempos difíciles es la misma con la que te casaste y a la que le juraste que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, ibas a estar con ella. Amén. Carácter.
También entró en juicio con los hombres y la ciudad. La imagen del versículo 24 es ciertamente desoladora. Los cautivos eran tratados como ganado, eran tirados con sogas y a veces los marcaban con fuego. Los hombres valientes, los dirigentes, pero también toda la ciudad. Yo hablaba ayer con los líderes y les decía que ojalá no fuera así, pero la espiritualidad de la iglesia nunca va a estar por encima de la de sus líderes. Nosotros podemos guiar bien la iglesia porque somos espirituales y somos maduros y estamos dependiendo de Dios, o también torcer el camino de la iglesia. Cualquier gobernante puede hacer eso. Si no es consciente de su necesidad de depender de Dios, de sentir temor de Dios y de guiar su familia, su sociedad, la iglesia en el temor de Dios, la nación en el temor de Dios. Estamos sufriendo las consecuencias de habernos apartado de Dios y especialmente nuestros gobernantes. Ni qué decir de la familia. ¿Cuántos hombres hoy dejan tiradas a su familia? A su suerte, y después cuando son viejos demandan a los hijos por alimentos. Si no estamos experimentando un juicio, entonces no sé cómo interpretar eso. Estas eran las consecuencias de haberse apartado de Dios. Los juicios solo eran una expresión de la santa justicia de Dios. No había nada que discutir, no había inocentes. Todos, y en particular la clase dirigente, se había descarriado y habían descarriado a su pueblo. Ahora tenían que responder. ¡Qué gran responsabilidad la nuestra! El juicio de Dios es una realidad absolutamente penetrante y verdadera. Un Dios que no castiga la injusticia no es justo ni es Dios. Nuestra esperanza y descanso radican en la verdad de su carácter y voluntad. Dios va a hacer justicia en el día del Señor. Por consiguiente, vivamos de tal modo que ese día no nos tome desprevenidos. Vivamos para presentarnos ese día como Dios lo espera, con la vestidura de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.